A ver, creo que ya pude compartir la pantalla. No sé si ven mi pantalla. Sí, sí se Sí, ve, licenciada. pero me tuve que salir, pero No bueno. se preocupe. Ahí está. Bueno, quisiera primero preguntarles, ¿ustedes qué entienden por noticias falsas? Me gustaría que me dieran uno o dos conceptos, los que tuvieran, y dónde se las han encontrado con mayor frecuencia. Aquí Rubén ya nos decía que mayormente es en las redes sociales, ¿no? Donde pueden estar estas noticias falsas, pero seguramente las han visto en otros lugares, entonces quisiera que me comentara alguien, no sé si alguien quiere animarse a comentarnos por el chat o así, de viva voz, a ver qué opinan ustedes de las noticias falsas, dónde las han visto, si saben lo que son, si se han encontrado alguna, lo que sea. Adelante, compañeros, con toda No confianza, sean ¿eh? tímidos. Hay un comentario escribiéndose. Ujú. Sí, Rubén. ¿Qué tal? Buen día. Hola, soy José. ¿Puedo hacer uso de la Adel- voz? Adelante, José, por favor. Bueno, como noticia falsa, ejemplo, recientemente en la pandemia, cuando inició, recuerdo algunas noticias, por ejemplo, de este López Dóriga, un empresario que había fallecido y ya prácticamente lo estaban anunciando como primicia, perdón, y resultó que no. Tuvo que decir el presidente al otro día en la mañanera que no había fallecido. Después falleció, pero pasaron 3 semanas. Entonces, así varias cosas, en particular ese periodista, pero hay muchos ejemplos. Atendiendo a la solicitud de la ponente, ¿no? De algún ejemplo es el que se me ocurre. Claro, sí, se adelantó mucho a la noticia López Dóriga. Lo recuerdo yo también. ¿Alguien más? Bueno, si quieren empezamos entonces a hablar sobre estas noticias falsas. Y bueno, yo tengo mi descripción de noticia falsa, descripción gráfica, y es esta. Es, es muy evidente. ¿Cómo se puede ver del lado izquierdo? Así podemos ver nosotros las noticias falsas, ¿no? Aparentemente lo son, aparentemente suceden, y cuando uno se acerca un poquito más a la noticia y se acerca a la verdad, que es lo que buscamos realmente, se puede ver que no es lo que se pinta, ¿no? Como decía aquí Pepe, López Dóriga daba la noticia de que un empresario justamente había fallecido. No era así, tal vez estaba muy grave, pudo ser, ¿no? Y falleció unas semanas después, entonces se adelantaron muchísimo a la noticia, pero era una noticia falsa exactamente. Y bueno, podemos definir qué son las fake news, ya sabemos que son noticias falsas, ya sabemos que se esconden generalmente entre una primicia o que se esconden en cosas muy, a veces increíbles, ¿no? Inverosímiles. Pero ¿cómo llegamos a estas noticias falsas? Pues primero quisiera que nos preguntáramos todos y quisiéramos esta reflexión interna, eh, ¿por qué vemos los noticieros? ¿No? ¿Por qué encendemos la radio? ¿Por qué leemos portales de noticias? ¿Por qué le damos seguir a El Universal, a Reforma, a Sin embargo, a Animal Político, a Político MX en Facebook? ¿Por qué lo seguimos en Twitter? ¿Por qué nos enteramos de las cosas? ¿Qué pretendemos nosotros como ciudadanos al leer, al escuchar y al buscar la noticia, ¿no? Y yo quisiera más o menos ilustrar la respuesta que creo que tenemos todos en el fondo de esta acción con esta imagen que puse en la presentación, porque queremos ver el mundo a través de expertos o de transmisiones ordenadas de información, ¿no? No es lo mismo que yo le cuente a Rubén o a Pepe o a Zoe una noticia como un chisme, a que lo cuente como periodista, ¿no? A que confíes en la objetividad o en la veracidad que tiene un medio o que tiene un determinado periodista, independiente puede ser,
a que tú te des cuenta por ti mismo de las cosas, ¿no? Entonces, creo que por eso nos acercamos a los medios, creo que por eso nos acercamos a las noticias, para poder tener otra visión de lo que ocurre en nuestro mundo, ¿no? Y bueno, para eso finalmente es que nos estamos informando. En este proceso de informarnos, creo que es donde llegamos sin querer queriendo a las noticias falsas. Y bueno, esta imagen nada más la puse porque con esto quiero llegar a justamente cómo en esta epidemia que ha vivido México y que ha vivido el país, el mundo, las noticias falsas han jugado un papel a veces escandaloso, igual que lo han jugado en temas importantes como las elecciones, ¿no? Por ejemplo, durante el proceso electoral y los procesos electorales que ha habido en México, más a últimas fechas por el acceso a Internet y las redes sociales, que además se van cada vez afinando más, las noticias falsas juegan un papel muy importante, nos las tomamos con más relevancia, creo que con menos tiempo de entre una noticia falsa y otra pasa a veces menos tiempo. Y creo que si en México sobre todo, pero también a nivel mundial, si tuviéramos medios más fuertes que hicieran mejor periodismo, que hicieran un mejor combate a este tipo de noticias falsas que no vienen muchas veces de los periódicos, sino de fuentes de información que no son oficiales o que no son las que se tienen que consultar. Le pasó a López Dóriga, que se supone que es un periodista reconocido, que tiene no un día en los medios de comunicación, le pasó que confió en una fuente que le avisó de la muerte o de la gravedad de alguien, de un empresario, al final dio una noticia que no estaba confirmada, pero él no abrió la ventana para ver si llovía afuera, ¿no? Él nada más confió en su fuente y dio la información. Creo que si en México y en el mundo tuviéramos medios y periodismo más fuerte, tal vez nos hubiéramos salvado en parte mucho y mejor de esta epidemia también, porque recordemos que la industria privada y la iniciativa privada juega un papel muy importante en la transmisión de noticias, ¿no? Muchas veces pagan ellos por información, por publireportajes, y básicamente los medios viven de la publicidad, ¿no? Es contado el medio, sobre todo en México, podemos hablar del País en Europa o del New York Times en Estados Unidos, que tienen una base de suscriptores que pagan por contenido de calidad y de eso se mantiene la unidad de investigación o la unidad de reportajes especiales o de gran reportaje, ¿no? Pero en México es difícil, salvo Reforma, creo que todos los demás medios dependen muchísimo más de la publicidad, que muchas veces da la iniciativa privada, y creo que con este cambio de gobierno también fue un paradigma que tuvo que haberse roto. Espero que esté en ese proceso de rompimiento, de no depender de la publicidad oficial, de no depender de la publicidad de la iniciativa privada, de depender de qué, de la calidad del periodismo y de cómo se puede hacer mejor ese periodismo para que la gente se acerque entonces a los medios tradicionales. Pero vamos a ver qué es lo que hacen los medios tradicionales, por qué la gente no se acerca a los medios, qué ha pasado con la prensa mexicana, que la gente no le tiene confianza, que la gente dice, me están mintiendo, me están dando una idea sesgada de la realidad, no quiero ver a través de esta prensa, ¿no? Les traje esta imagen porque creo que el movimiento del 68, el movimiento estudiantil del 68 fue un parteaguas para tomar, para que la sociedad se concientizara también un poco más de lo que hace la prensa mexicana, de la situación que vivía, que vive todavía, que les decía que espero esté en proceso de romperse ese paradigma de cómo actúan los medios de comunicación en México, de cómo están siempre sesgados por la dependencia económica de algunos sectores. Y bueno, me encontré esta bonita imagen en redes sociales de cómo la prensa mexicana cubrió este movimiento, ¿no? Y bueno, se ven ahí unos bajos ahí como de dólares, billetes, ¿no? Porque es muy obvio, vamos a analizar pues cuáles eran las voces que publicaban. Tenemos creo que los 3 periódicos abajo se ve Ovaciones, pero está tapado por la imagen de los billetitos. Los medios pues más relevantes todavía, en esa época no existía Reforma, pero los medios más importantes de ese momento, vamos a ver los encabezados. El Sol de México encabezó su nota principal, la nota de 8, con el objetivo, frustrar los Juegos Olímpicos. ¿El objetivo de quiénes? Vamos a ver.
más adelante como lo detallan otros periódicos. Aquí se ve una sola voz, responden con violencia al cordial llamado del Estado. Creo que esta frase lo dice todo, lo dice a favor de quién estaban, a quién le estaban dando la voz. El Estado hizo un cordial llamado realmente en ese momento. Bueno, ahora tenemos muchísima más información, pero en ese momento esta era la información que se tenía, no había redes sociales, no había muchas versiones que corrían y realmente la prensa era la encargada de dar la historia oficial, ¿no? Y aquí podemos ver en el Universal, bueno, Tlatelolco, campo de batalla, eso no me parece tan poco objetivo, si se volvió un campo de batalla literalmente, pero durante varias horas terroristas y soldados llaman terroristas a los estudiantes, ¿no? Califican, cuando un principio en el periodismo sería no calificar. Y luego más para acá, igual, podemos ver la voz, no habrá estado de sitio, afirma García Barragán, es la voz oficial, ¿no? La voz de quien entonces era la autoridad. Y llegamos a esto entonces. Llegamos a que la gente desconfíe completamente del periodismo que se hace en el país, llegamos a que la gente desconfíe de los medios tradicionales y entonces busquen otro tipo de portales, busquen otro tipo de notas. Las redes sociales obviamente ayudaron a que se pudiera abrir esta información, ahora se hacen transmisiones en vivo y muchos periodistas muy indignados hablan de cómo cualquiera se cree periodista con su celular, ¿no? O sea, que como cualquiera puede hacer una transmisión en vivo, puede mandar un mensaje directo y entonces estoy transmitiendo y entonces me creo periodista. Y está pasando lo mismo que lo que pasó en el 2002, más o menos, cuando un grupo de periodistas, el Grupo Oaxaca, un grupo de periodistas se acercó al entonces presidente Vicente Fox y dijo, queremos hacer una ley de transparencia que nos permita obtener información oficial del gobierno, y otros periodistas, los que tienen las fuentes grandes en las dependencias, los que tienen las exclusivas y van a todo por ello y se involucran también demasiado en el poder de sus fuentes, decían no queremos que la ley de transparencia exista, no queremos que nos quiten lo que con tantos años de trabajo y de empeño, que sí, nos ha costado tener, que es nuestra agenda y nuestras primicias, ¿no? Pero ahora las redes sociales, y creo que como periodistas deberíamos identificarlo, incluso también como ciudadanos, las redes sociales no son el enemigo del periodismo, pueden convertirse en un arma en contra, pero creo que más bien podrían tomarse como un arma a favor. Y bueno, las redes sociales, ¿cuándo se convierten en un arma en contra? Pues cuando aparecen las noticias falsas, ¿no? Y estas son las noticias falsas. A veces encontramos publicaciones así en redes sociales como esta diputada a candidata federal en 2020, cuando todavía no empieza el proceso electoral, pero eso es información que la gente no está obligada a saberlo, aunque deberían, como ciudadanos, tampoco es que estén obligados, ninguna ley te obliga a saber cuándo empieza el proceso electoral. Y bueno, esta supuesta diputada del PAN ofendió al presidente Andrés Manuel López Obrador ahí en redes sociales, le puso que se muriera, bla, 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 y resulta que es una cantante, ¿no? Y la gente se puede ir con esta finta de las redes sociales difunden solo información falsa. Los medios pueden apelar a ese tipo de cosas, ¿no? A decir, es que no crean en las redes sociales, difunden solo información falsa. Mientras los medios utilicen las redes sociales para difundir información cierta y objetiva en la medida de lo posible, porque no hay información objetiva, pero mientras esto pudiera darse como una herramienta a favor, estas cosas no sucederían. Y bueno, retomé este tweet de Luciana porque representa lo que a veces los periodistas pensamos. Las noticias falsas ya son cada vez más sofisticadas, como lo de López Dóriga, ¿no? Que una fuente confiable le confirmó que estaba muerto este empresario y al final no era así. Pero no, a veces las noticias falsas no son tan sofisticadas y creo que esto es parte de lo que quiero difundir con este conversatorio y agradecerles nuevamente que estén aquí, porque las noticias falsas no siempre son tan sofisticadas. Aquí tenemos una. Esta señorita, Lupita Yamamoto Lupercio, pues resulta que es una actriz que se llama, no me acuerdo cómo, pero es muy famosa por una serie estadounidense de Grey's Anatomy y la hace de doctora, ¿no? Según esta doctora, encontró una vacuna que destruye el coronavirus. Creo que lo que siempre debemos hacer,
y bueno, es algo que yo aprendí como periodista, pero es algo que hacía de siempre. Y si nos enfocamos a cómo éramos cuando éramos niños, siempre hay que regresar a lo básico, siento yo, y cuando éramos niños creo que todos preguntábamos de todo. Entonces creo que una herramienta principal para combatir las noticias falsas y para no caer en estos engaños es preguntémonos todo. Siempre hay que preguntarnos si la información es verídica, si así fue, si es real, si puede ser. Yo quiero que nos preguntemos aquí si las vacunas destruyen virus o prevén y hacen fuerte a su sistema inmunológico para cuando entre un virus, tal vez no haga chicle y pega, ¿no? Y bueno, aquí vamos a desmenuzar otra vez esta noticia. Según esa doctora mexicana o de origen mexicano, no tiene el reconocimiento del gobierno chino de Corea del Norte. Para empezar, ahí podemos ver que son países diferentes que no tienen nada que ver, ¿no? La tiene secuestrada, el gobierno chino de Corea del Norte la tiene secuestrada en una de sus prisiones japonesas. Seguramente el gobierno chino de Corea del Norte tiene una prisión en Japón. Y además la tiene en Vietnam, una cárcel japonesa en Vietnam. Eso ya suena muy raro, ¿no? Y cerca de Wuhan, que además es China, que es donde inició el virus, ¿no? Todo está completamente sacado de contexto, son todos países diferentes y al final no tiene ningún sentido. Esta noticia es evidentemente falsa, es más falsa que el billete de 3 pesos, entonces así podemos nosotros, muy sencillo, irnos preguntándonos cosas, creo que es la base para que nosotros podamos combatir cualquier tipo de información que sobre todo nos circula en chats, ¿no? Y aquí podemos ver, esa es una nota de la silla rota, de un calendario que estuvo circulando a través de chats de maestros, porque además las noticias falsas tienen esa suerte de caer justo en donde se necesitan, en donde la gente les va a creer. En chats de profesores circuló este calendario falso de la SEP. Todos se superalarmaron porque creo que el calendario era una cosa obviamente rara, como la noticia que acabamos de ver ahorita de la doctora México-China. Entonces, ¿qué tienen que hacer los medios de comunicación? Bueno, en parte empezar a descifrar este tipo de cosas. Por ejemplo, esta nota de la silla rota que dice es falso. Es una buena intención de los medios empezar a decir esta información es falsa, esto no está sucediendo. Pero nosotros, ¿cómo podemos hacerlo si no creemos en los medios o si no queremos consultar los medios tradicionales? Que también es muy válido por las razones que ya comentamos aquí. Esta imagen, por ejemplo, es de un chat que tengo con unos amigos que son entre historiadores, periodistas, abogados, y nos pasaron este documento que yo había recibido como unos 5 días antes en un chat del trabajo. Lo había recibido el mismo documento, pero con otro formato que ahorita les voy a enseñar. Y entonces nos preguntan, esto ya había salido, acaba de salir, como pueden ver, se ven los logotipos de la Secretaría de Salud, de la Dirección General de Epidemiología y del Instituto de Diagnóstico y Referencia de Enfermedades, ¿no? Bueno, algo así parece. ¿Qué decía este documento? Es del lado izquierdo tenemos el documento que yo había recibido 5 o 3 días antes que esta chica lo pusiera ahí en nuestro chat. Y de este lado está el que ella envió. Como pueden ver, es idéntico el documento. Y justamente circuló a través de chats de WhatsApp. El documento que decía, bueno, es un protocolo que tú tendrías que usar aprobado supuestamente por la Secretaría de Salud para cada vez que entres a tu casa después de haber salido a trabajar. Y esto circuló como en el momento en el que se estaba dando el pico de la epidemia, ¿eh? Fue más o menos en ese momento, todavía ni siquiera estaba el semáforo epidemiológico, y fue en el momento en el que López-Gatell dijo, tienen que lavarse todo, tienen que limpiar todo, porque puede venir incluso en productos que compran en la calle el virus, ¿no? Encontré, bueno, yo al ver estos dos documentos dije, esto debe ser una fake news. No sé si mi olfato periodístico me lo dijo, pero yo al ver que los dos se parecían y tenían distintos logotipos, algo me dijo aquí no cuadra, ¿no? Y seguramente todos tenemos este sentido de algo aquí no nos huele bien. Me puse a investigar y entonces llegué a esta nota que decía más o menos esto. Es una nota de un medio español, creo que es El Mundo, es un periódico español. Y bueno, ellos hacen referencia a que el documento, en esta parte, me voy a regresar tantito, a ver si lo pueden ver, en esta parte de acá, dice GEOS,
Y bueno, esta nota decía que las personas empezaron a confundir GEOS con el Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional de España, que tiene esas siglas, ¿no? Pero en realidad, GEOS es un Grupo Especial de Operaciones de Salvamento de Bolivia. Pero empezó a circular y entonces todo el mundo se superapaniqueó porque además el protocolo es muy específico en cosas como báñate, no toques nada, prácticamente tienes que dejar afuera tu bolsa, afuera tus zapatos, afuera todo lo tienes que rociar en cloro. Recomendaciones que aquí el encargado de la epidemia, el doctor Hugo López Gatell, no había dado hasta ese momento, ¿no? Entonces era que empezaba a circular en chats y sobre todo en chats de periodistas me llamó mucho la atención. Encontré el tweet, en esta nota encontré el tweet original del grupo GEOS en Bolivia, donde decía cuáles eran sus protocolos, pero además recordemos que Bolivia tiene un estado especial en el gobierno, ahorita es un momento especial para ellos, un gobierno derrocado, donde está la oposición al gobierno que fue electo democráticamente. Entonces hay mucha desinformación también. Recordemos que la comunicación no es las palabras, no es lo que se dice, es también el contexto en el que se dice, ¿no? Ese es el estudio de la pragmática comunicacional. Entonces, toda comunicación requiere de un contexto. En Bolivia hay este contexto. Nosotros no tenemos ni un gobierno derrocado, gracias a Dios. No hay un estado como de sitio, no hay una situación en la que el sistema de salud se esté saliendo de control o aparentemente eso es lo que nos están diciendo, que no existe esta situación. Pero sí existe una entidad y una autoridad que nos está diciendo las cosas claras, que nos están dando información pues todos los días, ahí constantemente, se resuelven dudas y todo. Entonces, pues hasta ahí sabemos que por lo menos información oficial estamos recibiendo todo el tiempo. Como a los 2 o 3 días de que descubrimos que está una noticia falsa y lo comentamos entre chats de periodistas, salió la Secretaría de Salud a decir que obviamente el documento es falso. Alguien se tomó el tiempo y se tomó la tarea, el trabajo de cambiar los colores, de borrar las siglas del GEOS y de poner los logotipos, porque además supongo que tuvieron que hacerlo con un diseño especial, poner ahí los logotipos de la Secretaría de Salud del gobierno. Y la Secretaría de Salud, ¿qué dice? Nos invita a acercarnos a fuentes oficiales, que es lo que todos deberíamos hacer. No nada más los periodistas, aunque primariamente los periodistas, pero todos en la ciudadanía, y quiero que esto sea como una premisa que todos se lleven en este conversatorio, que todos debemos acercarnos a fuentes oficiales. ¿Y cuál es una fuente oficial? La Secretaría de Salud y sus redes sociales son una fuente oficial, y las conferencias vespertinas son una fuente oficial, ¿no? Ahora sí vamos a ver cómo podemos combatir las fake news. Por ejemplo, no sé si aquí quisiera que me ayudaran un poquito ustedes, que pudiéramos platicarlo. Si saben si esta foto de Martin Luther King es falsa o es verdadera. Está supuestamente agonizando Martin Luther King ahí. Entonces, no sé si alguien sabe cómo murió Martin Luther King, si pueden decir si esto es cierto, si es falso. No sé si alguien quisiera comentarnos algo. Fue asesinado a tiros entrando a un templo, ¿no? O quizás lo estoy confundiendo. No, sí, correcto. Correcto. Cuando nos presentan esta imagen de Martin Luther King agonizando en el hospital, Martin Luther King había vivido un accidente automovilístico, creo, como 3 años antes, y esta imagen le fue tomada entonces, ¿no? Pero nos la presentan como el momento de su agonía. Cuando creo que no hubo agonía, precisamente fue asesinado a tiros y murió prácticamente de manera instantánea. Esta imagen es supuestamente de una zona en Las Vegas donde las personas se están contagiando todas las familias de coronavirus y están saliendo a dormir en las calles. Supuestamente es esta foto. Podemos ver que parece que ni siquiera son Las Vegas, ¿no? Pero bueno, no necesariamente todas las personas hemos ido a Las Vegas, yo no. Pero podemos ver que más bien se trata de otra cosa, parece más bien un estacionamiento, como que alguien está esperando algún evento, no sé, o sea, también aquí en México pasa que la gente llega y se forma una noche antes, un día antes al evento para entrar y alcanzar lugar, ¿no?
Y esta imagen de la reina Isabel usando cubrebocas muy ad hoc con su vestimenta, pues ahí podemos ver evidentemente que el cubrebocas es falso, ¿no? Es una imagen pegada a la reina Isabel. La reina Isabel debería estar muy guardada en su palacio. Y esta es otra imagen de la, de esta marca que hace harina para hotcakes, supuestamente la tía Emma oficial, o la original, amarrada como una esclava a la mesa y haciendo un montón de tiras y hileras de hotcakes, ¿no? Justo esta imagen también es de una representación teatral que hacía burla a lo que esta empresa hacía con el monopolio de harina para hotcakes en los Estados Unidos, ¿no? Es una cosa ahí más de arte que la realidad. Y esta entrevista también es una noticia falsa, que Bill Gates reconoce que miles de personas van a morir con la vacuna. Y Bill Gates en esta entrevista más bien se refería a que si no está la vacuna a tiempo, miles y miles de personas van a seguir muriendo, ¿no? Pero un mal encabezado puede caer en una noticia falsa, muy falsa. Vamos a, bueno, quiero que ahora hagamos este ejercicio. Esta noticia me la encontré ahí y creo que fue la que detonó la idea para hacer ese conversatorio, porque aparte está, sí, muy bien hecha la noticia falsa, pero ahorita vamos a ver cómo las noticias falsas no siempre se esconden tan bien, ¿no? Aquí el presidente, hace 2 meses nos dijeron que el presidente había propuesto un impuesto a las personas que tuvieran mascotas para poder solventar los programas sociales que sabemos que se pusieron en marcha ante la emergencia del COVID-19, ¿no? De la COVID-19. Entonces, yo nada más les voy a recomendar, hay un montón de páginas y hay un montón de organizaciones que proponen un montón de pasos para combatir las noticias falsas. Yo les quiero recomendar 4, que son como los que yo uso a nivel personal cuando estoy en la comodidad de mi sillón o en mi cama con mi celular y veo algo que como que no me cuadra, digo, a ver, vamos a investigar, nada más de puro metiche, vamos a investigar si eso es una noticia falsa. El primer paso que yo les propongo es que lean toda la nota completa o toda la noticia falsa completa, como lo hicimos al principio con la de la doctora Lupita Yamamoto. Que la lean completa, que vean si algo no les cuadra, que podamos ver y si no investigar, a ver si hay cárceles japonesas en China o en Corea, ¿no? Que veamos si realmente toda la información cuadra. Entonces, paso 1 con esa noticia de los impuestos para mascotas, leer toda la noticia. Aquí podemos ver que el presidente durante su gira por Quintana Roo, en ese momento, en esa fecha, justo un lunes antes creo que esa noticia salió un miércoles, y el lunes antes el presidente había estado de gira por Quintana Roo, ¿no? O sea, eso es información certera, es cierta. Eso es comprobable, sí estuvo de gira por Quintana Roo. Vamos a seguir leyendo. El presidente Andrés Manuel, es raro que un medio con periodistas trabajando en él y periodistas, bueno, periodistas que ejercen el periodismo, o no que estudian periodismo, pero que lo ejercen bien, ponga un nombre sin apellidos. O sea, todos le llamamos al presidente Andrés Manuel, peje, viejito, lo que sea, ¿no? Pero es raro que en un medio se encuentre solo Andrés Manuel y ya. Y bueno, la falta de ortografía nada más la señalé, porque puede ser un punto que tú digas, chis, qué raro que siendo periodistas se escriban con esa falta de ortografía. No es único, porque yo he trabajado en medios grandes que cometen muchas faltas de ortografía, pero bueno, puede ser que sea como que algo no me cuadra ahí, ¿no? Y bueno, nos hablan de que la medida, justamente el presidente dijo que la medida de poner un impuesto a las personas que tengan mascota va a ser porque se tienen que financiar los programas sociales que se tuvieron que activar, y si hubo programas sociales especiales, eso también lo podemos saber porque se dijo, por el motivo de la epidemia, ¿no? Y aquí, esta se supone que es una cita textual del presidente, que de hecho es a donde nos va a llevar la siguiente diapositiva y el siguiente paso. ¿Qué dijo exactamente el presidente sobre este impuesto a las mascotas? No es un impuesto nuevo, porque él había prometido desde la campaña, y lo sigue diciendo, que no va a haber impuestos nuevos, ¿no? Ahí es creíble hasta ese punto. Es un apoyo solidario. Además está jugando con sus palabras,
con las palabras que institucionalmente utiliza el gobierno para nuestros hermanos mexicanos. Con esos ingresos podremos solventar los programas sociales por el COVID-19 y reactivaremos la economía mexicana. Juegan con el discurso. Esto sí pudo ser algo que dijera el presidente, por las palabras que utiliza, por el tono en el que se utiliza tal vez. Entonces, hasta ahí decimos, ok, vamos a ver. El paso 2 es recurrir a la fuente oficial. El gobierno de México, y especialmente este gobierno, lo que la verdad yo veo muy bien, yo agradezco mucho, es una impresión personal, suben todas las versiones de todos los eventos que tiene el presidente a su página oficial. Ustedes ponen Presidencia de México en Google, en Mozilla, todo, en cualquier buscador ponen Presidencia de México y lo primero que les aparece son las versiones estenográficas de todas las conferencias, de las del presidente, de las de López-Gatell, las de los créditos a la palabra, todas las conferencias aparecen en la página de la presidencia. Entonces yo me fui a la versión estenográfica de la conferencia matutina que dio desde Quintana Roo el presidente, aquí dice desde Isla Mujeres, Quintana Roo, el lunes 1 de junio, que fue el día en que supuestamente habló sobre el impuesto a mascotas. Yo le di control F al buscador, mascotas, no lo encontré. Impuesto, no lo encontré. Busqué palabras clave y no lo encontré. Busqué incluso la cita textual, la que habíamos visto antes, aquí abajo, y no la encontré. Curioso, ¿no? Pero este creo que es el paso más importante, recurrir a la fuente oficial de información para darnos cuenta si fue o no fue verdad. El paso 3, y creo, porque también pudo ser un chacaleo del presidente, y que es un chacaleo cuando termina el evento y abajo la prensa se lo agarra y presidente, ¿usted qué opina de...? Y eso ya sale de las manos de comunicación social, del propio presidente, ya es como la tenacidad del reportero que va y lo busca, ¿no? No me ha tocado a mí que chacaleen al presidente en las giras, pero pudo pasar. Y eso obviamente no va a estar en la versión estenográfica. Entonces, lo que yo propongo en el paso 3, y espero les sirva algún día en su paso por este mundo de la información, es buscar qué dicen los medios tradicionales sobre este impuesto a las mascotas, ¿no? Curiosamente, ningún medio tradicional traía una nota que dijera el presidente propuso, y es raro que no lo trajeran, porque algo tan escandaloso como un presidente que promete que no va a subir impuestos y luego lo sube de repente o pone uno nuevo nada más por tener un perro o un gato, pues es muy escandaloso. Obviamente es noticia cuando él propone que no lo va a hacer. Entonces, bueno, busqué qué decían los medios tradicionales sobre el impuesto a mascotas. Nada, pues me salió que Alfonso Ramírez Cuellar, a 1 o 2 días de ser nombrado presidente interino de Morena, él sí propuso, no el presidente, bueno, Ramírez Cuellar es diputado, pero él puede no tener el mismo discurso que el presidente, puede disentir y decir, no, yo sí quiero que se suba el impuesto a cigarros, refrescos y bebidas alcohólicas, porque de ahí se va a financiar parte de lo que es el nuevo Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar, ¿no? Entonces, bueno, esta fue una propuesta de Ramírez Cuellar, y él lo que dice es que se incremente el IEPS para estos productos. El IEPS es un impuesto que sí aplica a la comida para mascotas. Pero Ramírez Cuellar no dijo que a la comida para mascotas. Dijo que a cigarros, refrescos y bebidas alcohólicas. Bueno. Cierto es también, aquí lo anoté para que no se me olvidara justamente, que en el Día Mundial Sin Tabaco, Ramírez Cuellar retomó su discurso de cuando fue nombrado presidente interino y dijo, es que yo sí estoy a favor de que le suban el impuesto a los cigarros para que esto se termine, porque justo en el Día Mundial Sin Tabaco, si alguien vio la conferencia de prensa vespertina de López-Gatell, López-Gatell dijo, y creo que hasta fueron personas de la ONU o no recuerdo de dónde, pero de la OMS, ¿no? De la OPS, que es la Organización Panamericana, fueron y dijeron cómo México ha ido avanzando en la lucha contra los cigarros y contra el tabaco, ¿no? Que además cada vez más mexicanos fumaban, cada vez más jóvenes y todo eso, y nos decían que es un gran problema. Y ahorita con la COVID, pues que afecta terriblemente a los pulmones, fumar, o sea, fumador es el doble de peligroso, ¿no? Y justo, bueno, el Día Mundial Sin Tabaco fue justo unos días antes del 1 de junio, que fue cuando el presidente estuvo en Quintana Roo. Todo empezaba a cuadrar, ¿no?
El paso 4 es confirmar que se dice sobre esa información que ya tenemos. Sí es cierto que va a haber nuevo impuesto al IEPS, en qué quedó, qué se ha hecho. Yo como periodista y también como ciudadanos podemos recurrir a las versiones estenográficas de la Cámara de Diputados. En la página hay un apartado de versiones estenográficas, hay una gaceta parlamentaria y se puede acudir ahí. A ver, también en el Senado está exactamente igual. Están los dos en las páginas de las dos cámaras, están del lado derecho. Un poquito arribita, no tan abajo, están las versiones estenográficas y la gaceta parlamentaria y el diario de los debates, donde se ponen todas las discusiones que tienen los legisladores, que son los que podrían aprobar un nuevo impuesto. Están ahí todas sus discusiones, ¿no? Entonces, siempre, mi recomendación, y el paso más importante es quedarnos en el paso 2, y el tiempo que sea necesario es lo más importante, creo, para poder combatir una noticia falsa. La ANPEC dijo que no le convenía esto que dice Ramírez Cuellar, porque obviamente, ¿de qué viven las tienditas? Pues de los refrescos, de los cigarros, ¿no? De las cervezas, porque todos hemos ido al Oxxo un sábado en la tarde a comprarnos nuestros Six para después ya quedarnos en nuestra casita bien tranquilitos. Entonces, de eso viven las tienditas. A las tienditas no les conviene que incrementen el impuesto a las cosas que más venden, ¿no? Y la ANPEC obviamente no se va a dirigir a Ramírez Cuellar porque no es ninguna autoridad en el país, es nada más dirigente de un partido político, y se dirige al presidente y dice, no aumente los impuestos a estas cosas, ¿no? Yo encontré esta nota del Economista, donde sí se menciona los alimentos para mascotas, porque el IEPS también implicaría un aumento a los alimentos para mascotas, pero no un impuesto a tener mascotas, que es diferente. Suena muy a cuando Santa Ana impuso un impuesto por cada ventana que se tuviera en una casa, ¿no? Es muy lógico. Dices, bueno, ¿cómo puede pasar? Sí, claro que puede pasar, pero siempre hay que tomar todo esto bajo reserva. También si leemos la nota completamente, y a propósito no se las puse completa al principio, la nota del impuesto a mascotas, porque después de la cita viene ahí, en las letras chiquititas, un aviso legal que nos dice que la página, además de que no es un medio oficial, es un diario satírico, cuyo todo contenido es ficción, y pues no va a asumir ninguna responsabilidad por la información que la gente crea que es verdad en su página, ¿no? Obviamente esto era más falso que el billete de 3 pesos, pero mucha gente se fue justo con los primeros párrafos, porque además hay un problema en el periodismo mexicano, y en parte es por cómo se escribe el periodismo mexicano. Existe esta teoría de la pirámide invertida en el periodismo, donde lo más importante va al principio de la nota, y conforme baja la nota le vas dejando información más pobre al lector. Entonces, si tú lees los 2 primeros párrafos o los 3 primeros párrafos de una noticia, estás completamente informado, ¿no? Existe esa creencia, y es una creencia de la ciudadanía que el periodismo adoptó y que además el periodismo fomenta. Es algo así como el machismo, ¿no? Que solito se va fomentando uno al otro, y ahí es el Pac-Man que se va comiendo uno al otro. Entonces, es algo con lo que obviamente tenemos que ir luchando como ciudadanía y como periodistas. Tenemos que hacer que nuestro periodismo sea mejor, que no estoy diciendo que echemos por la borda esto de la pirámide invertida, ojalá nadie me crucifique por esto, pero sí, pues es una de las cosas que nos conviene ir juzgando, creo. Y bueno, el periodismo actualmente, como lo veíamos antes, por ejemplo, en el movimiento del 68, pues daba solo una idea de la realidad, no solamente sesgada, sino que además era prácticamente el único canal, ¿no? Si recordamos también el sismo de 1985 y el tiempo que el gobierno federal se tardó en responder a qué estaba pasando. Yo recuerdo que nada más Jacobo Zabludovsky, bueno, no lo recuerdo porque no lo viví, pero me cuentan, y es algo que se sabe, que nada más Jacobo Zabludovsky fue el único que empezó a transmitir con un radiecito que él traía en su cajuela de su coche, empezó a transmitir a través de la XW lo que él estaba viendo y lo que había pasado, porque él iba en camino a algún sitio y fue como toda la información que tenía la gente, ¿no? Él empezó a hacer una crónica narrada y fue toda la información que se tenía
hasta como las 8 o 7 de la noche salió el presidente a decir, tenemos una tragedia nacional, bla, bla, bla. No es que fuera la falta de redes sociales o de la inmediatez que que se tenía en esa época, sino que el gobierno no fue tan prudente o no fue tan efectivo dando la información correcta, ¿no? Entonces, el periodismo ahorita ya con las redes sociales, y como les decía, que debe ser más una herramienta a favor que una herramienta en contra, debe ser considerada más una herramienta en favor. Yo hablé con Daniel Martínez, bueno, me parece que como en febrero tuve la oportunidad de visitarlo allá en Cartagena. Él es coordinador de proyectos de la Fundación Gabo. Y le pregunté justamente, porque además es un tema que me interesa mucho, justamente cómo el periodismo puede combatir las noticias falsas, cómo puede hacer el periodismo frente, y sobre todo el periodismo de Latinoamérica, que tiene las características que ya mencioné del periodismo mexicano y otras, cómo puede hacer para que el discurso no sea lo que al final, para no ser un megáfono del discurso, no de los políticos, de las Fuerzas Armadas, de grupos criminales, de empresarios. Cómo el periodismo tiene que tener su propio papel en la ciudadanía y no ser solo un megáfono de lo que grupos de poder quieren expresar, ¿no? Y Daniel me decía justamente esto: si la audiencia no cree en el periodismo, pierde su razón de ser. ¿Y qué pasa en México? Que las personas y la ciudadanía cada vez creen menos en el periodismo. Se tiene que hacer información de calidad, se tiene que combatir ese tipo de noticias falsas para que no genere justamente que lleguemos a un estado, como ya ha ocurrido en varios países de Latinoamérica y en otros del mundo, que genere gobiernos absolutistas, extremistas, o también unos son los líderes, ¿no? Y no es que sea malo que existan los líderes, que no es que sea malo que existan los líderes de opinión, pero los extremos siempre son malos. Y creo que el periodismo debe mantener, y es importante para la democracia por esta razón, porque el periodismo debe siempre mantenerse en otro terreno que no sea ni a favor del gobierno, ni en contra del gobierno, ni a favor de la iniciativa privada, ni en contra de la iniciativa privada. El periodismo creo que solo debe atender a la ciudadanía, ¿no? Y el interés primordial, que es acceder a información veraz, a información verídica. Hay una frase que me encuentro muy seguido en redes sociales, y seguramente es por los grupos donde estoy de periodismo, que dice: si alguien dice que está lloviendo y otra persona dice que no está lloviendo, tu obligación como periodista no es decir, ay, fulanito dice que llueve y otro dice que no llueve y ya está ahí. No. Tu obligación como periodista es decir, a ver, vamos a abrir la ventana a ver si sí está lloviendo afuera. Y no es buscar la verdad, es buscar la certeza. Porque si el periodismo también se va a delimitar a nada más decir esto es verdad y esto es mentira, tampoco somos un verificando, ¿no? Manejamos información. Entonces, Daniel me decía en esa entrevista, que todavía la hice para El Universal, que hay que destapar, el periodismo tiene que destapar lo que se está haciendo bien y lo que no se está haciendo bien, pero justamente no como una cacería de brujas, como lo están haciendo muchos medios de comunicación también ahorita en el gobierno, que dicen esto es falso, esto no es verídico, o el presidente dijo aquello y tal empresario dijo lo otro y esto es falso. No. Creo que el periodismo debe tener y va a encontrar su papel justo en el combate a las noticias falsas, pero no diciendo esta información es falsa, sino la realidad es esta. Por eso les decía los pasos 3 y 4, y creo que desde ahí la ciudadanía puede empezar a hacer también, ¿por qué no?, su propio tipo de periodismo, porque de aquí a que cambie el periodismo en México yo lo veo tardado, no difícil, no imposible, pero tardado, la verdad. Pero tenemos que acercarnos de más información. La información falsa no va a terminar diciendo esto es falso, no lo publiquen, no lo vean, no lo compartan. La información falsa se combate con información verdadera, con historias, con voces, con fuentes, con datos, fuentes oficiales, obviamente. Entonces, aquí les voy a recomendar algunos portales, ya para terminar. Animal Político tiene esta sección que se llama El Sabueso, donde nos está diciendo siempre, están como desmenuzando información, son periodistas especializados. En México ya hay periodismo especializado en noticias falsas, lo que creo que es muy bueno.
porque les decía, el principal problema es que la gente no cree en los medios tradicionales. Eso creo que fomenta las noticias falsas. Entonces, estos portales, verificado también, y la misma red Ética se están dedicando en México y en Latinoamérica a desatar y a desentrañar estas noticias falsas, pero con datos reales, ¿no? Siempre que nos encontramos una noticia falsa, no busquemos solo por qué es falsa, busquemos qué noticia sí es verdad, qué noticia sí es real, como lo de Ramírez Cuellar. Si es verdad que Ramírez Cuellar quiere un impuesto, un incremento al IEPS, quiere que se incremente, no es cierto que el presidente lo quiere, si es cierto que es del partido del presidente, no es cierto que ya se haya votado, si es cierto que se puede discutir, porque además Ramírez Cuellar es diputado federal, ahorita con licencia, pero que puede ponerse en agenda. Y si es cierto que el tabaco está generando cosas pues muy difíciles a nivel de salud, ¿no? Sale más caro, creo, combatir el cáncer de pulmón que hacer una campaña publicitaria o de prevención del tabaco a nivel nacional. Seguramente sale más barato. Y bueno, vamos a terminar. Yo les presento aquí esta infografía del CONACYT me fue muy útil también como para sintetizar lo que yo tenía de información para ustedes. La pueden descargar, está en las redes sociales del CONACYT. La verdad es que es muy buena, nos viene muy, muy completa. Pero les decía, este es un conversatorio más para cómo podemos hacerlo desde la ciudadanía. Y yo les resumí estos pasos. Espero los hayan ahí anotado, los hayan revisado y les haya servido de algo. Espero que puedan utilizarlos después. Espero que este conversatorio les haya servido porque las noticias falsas, mientras los medios de comunicación fortalecen el periodismo que hacen, que les digo, yo lo veo muy tardado todavía el asunto, nosotros mismos como ciudadanos no nada más somos corresponsables de la información que consumimos y de la información que compartimos, porque además esta información nos ayuda a tomar decisiones. Pude haber puesto yo todas las recomendaciones del PDF que me pasaron en el chat aquí en casa para entrar y a lo mejor no hubiera estado mal porque ninguna recomendación sanitaria creo que está de más, ¿no? Pero tal vez pude haber generado un estado de alarma en mi cuerpo, en mi familia, por tantas recomendaciones o por tantos detalles para entrar a casa. Y también la salud mental es muy importante. Entonces, sobre todo las noticias falsas, a veces acuden a eso, ¿no? A crear estados de poca comodidad mental para las personas, a crear confusión. Y bueno, creo que es nuestra responsabilidad como ciudadanos combatirlas, no nada más buscarlas, combatirlas. Y creo que entre más las combatamos todos, vamos a poder generar mejor información que nos sirva a todos y vamos a estar un poco más tranquilos, sobre todo en esta epidemia y también en el proceso electoral que viene después, ¿no? Entonces, bueno, pues esta fue mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme y no sé si tienen preguntas o respuestas. Licenciada, muchas gracias. Le recordamos a nuestros espectadores participar en el cuestionario de evaluación del ponente, mismo que les hará llegar vía mail a su correo electrónico. Y tal como comenta la licenciada, pasamos a nuestra sección de preguntas y respuestas. Adelante, siéntanse libres de participar, ya sea bien con el uso de la voz o pueden plantear su pregunta en la caja del chat. ¿Alguna duda, comentario? ¿Alguien? ¿Se aceptan críticas, comentarios? Me parece que alguien está escribiendo un comentario en la caja. A ver. Sí.
Pues a ver, espero les haya gustado, espero si les sirva, porque yo he tenido esto de que de repente cuando me encuentro una noticia falsa, sí voy y la busco. No había hecho este ejercicio como de buscarle pasos, pero espero les sirva a ustedes más o menos los pasos que yo sigo. Yo sigo nada más esos 4. Hay más, hay muchas recomendaciones, pero empezar es creo que un buen principio. Sí, sobre todo por el tema, ¿no? Que es muy, muy actual. Me gusta, por Sí, ejemplo, me agrada un tema relativo al libro de 1984 de George Orwell, ¿no? En el que, mientras que George Orwell planteaba en esa novela distópica, ¿no? Que la información iba a ser retenida por los gobiernos y las entidades gubernamentales estatales, por otra parte, Aldous Huxley en Un Mundo Feliz dice que no, que por el contrario, ¿no? Vamos a estar sobreexpuestos a tal cantidad de información y bombardeo de notas periodísticas por todos lados que ya es muy difícil saber cuál es la verdadera o cuál es veraz, ¿no? Efectivamente. Y bueno, me resulta un tema muy, muy interesante. sí, creo que conforme avancen los tiempos va a ser justamente como tú dices, ¿no? Y va a seguir, va a seguir, Exactamente. va a seguir. Entonces, pues lo que podemos es precisamente acudir a fuentes de información oficiales, confiar en los gobiernos que tenemos, confiar en las instituciones que tenemos. Creo que es algo que también nos queda, ¿no? Tenemos una duda en la caja de comentarios. Que mencionaba que hay que tomar como información verídica la emitida por el gobierno y sus páginas oficiales, pero al mismo tiempo hay muchos señalamientos de que justamente esa información no es tan verídica como pareciera. Un ejemplo son los datos de López-Gatell. Sí, de hecho, ahorita en el portal de noticias donde trabajo en La Silla Rota se acaba de editar junto con Editorial Debate, que es la editorial de política de la Penguin Random House, un libro, Las cifras ocultas o las cifras oscuras de López-Gatell. Lo hizo una amiga mía con el editor. Justamente creo que lo comenté en algún momento, hay periodismo en México que trata de hacerse mejor, ¿no? Y no digo que porque, por ejemplo, Reforma cobra una suscripción, haga mejor periodismo que otros, ¿no? Pero sí hay esfuerzos, incluso ciudadanos o muy autónomos como Pie de Página, que hacen periodismo no bajo suscripción, pero que buscan financiamiento de entidades no gubernamentales, que buscan su propio financiamiento, que están haciendo justamente esto que comentaba, que me dijo Daniel Martínez en la entrevista que le hice todavía para la Fundación Gabo, y es que el periodismo debe combatir las noticias falsas con información verídica, con datos, con historias. Entonces, creo que un periodismo valioso ahorita ya no es el periodismo que no quiero menospreciar el diarismo, porque yo salí de ahí del diarismo y me gusta hacer diarismo, pero creo que es todavía más valioso un periodismo que te cuenta historias verídicas, o sea, que te dice, mi fuente de información es el señor fulano de tal, que está ahí, que no recibe su pensión o que no recibe apoyo para su hija que tiene cáncer, etcétera, que te muestra cifras de realmente qué es lo que está pasando. Hubo un reportaje que hizo Daniela Pastrana, que es la reportera de Pie de Página que acude a todas las tardes a las conferencias de López-Gatell, y que decía cómo hablaba sobre el uso del cubrebocas, me parece, y cómo se hizo un escándalo de por qué su uso sí era requerido desde el principio y qué opinaban los expertos. Le dieron la voz, creo que a 20 y tantos expertos y a 20 y tantas personas de la ciudadanía. Y al final te daba la conclusión de que no importa tanto realmente el uso del cubrebocas, ¿no? O sea, al final todos daban entre una palabra y otra la información de por qué no era tan importante el uso del cubrebocas cuando las medidas sanitarias fueran bien tomadas. No tocarse la cara, lavarse las manos, desinfectar las cosas que compramos tal vez en el súper o en el Oxxo. Entonces, justamente cuando uno no quiere confiar, y también puede ser que el gobierno de información falsa, sí puede suceder, que el gobierno de información, obviamente, los departamentos de comunicación social no son facilitadores del trabajo periodístico, al contrario, muchas veces son más bien un área de contención del trabajo periodístico, y el trabajo del periodista es investigar y es obtener datos.
Entonces creo que hay periodismo y sobre todo periodismo independiente que está haciendo muy buenos trabajos al respecto de la información que puede que el gobierno no esté dando bien, ¿no? O que pareciera, porque también la sociedad y algunas instituciones nos venden un discurso de esto es falso, ¿no? Es falso que el cubrebocas no combate el virus, se hubiera reactivado más pronto la economía gracias al uso del cubrebocas. Bueno, Daniela Pastrana se dedicó a hacer este reportaje que al final decía, no, era algo inevitable, ¿no? Llegar a este punto, llegar con estas medidas, era algo inevitable. Y tal vez, porque tampoco lo afirma, tal vez López-Gatell tuvo razón en decir que no era muy recomendable hacerlo tan pronto, porque la gente hubiera reducido las medidas que ahorita la gente sí tiene. Lavarse las manos, no tocarse la cara, bañarse llegando a casa, cosas así, ¿no? Pero acercarse al periodismo, sobre todo independiente, y eso, que tenga datos, que tenga historias, creo que siempre es, les decía, no solo que tenga las 2 voces o las 3 voces de los especialistas, gobierno, exsecretarios, lo que sea, que además de que tenga todas las voces, tenga datos duros y tenga información de las personas. Creo que esa es una salida, por si no le crees al gobierno y por si no le crees a los canales oficiales, creo que es eso la respuesta. El periodismo de investigación debería ser la respuesta. Y el periodismo de investigación independiente en México es muy recomendable que sea preferentemente independiente por esto de los intereses económicos que les decía. Es preferentemente que sea eso a lo que te acerques. La otra pregunta. En la zona norte del Estado de México, en muchos grupos de Facebook ponen imágenes sobre el paso de avionetas que supuestamente hacen que las nubes se disipen y no llueva, por lo que hay un gran sector de ciudadanos que se han manifestado al respecto. ¿Cómo se puede combatir el tema cuando casi no hay información al respecto? Buena pregunta, porque la información a veces, la máxima de cantidad en la comunicación a veces se ve violada por un asunto, a veces violamos acuerdos de comunicación entre la sociedad y entre interlocutores para priorizar otras máximas, otros acuerdos de la comunicación. Yo creo que es un tema que se tiene que investigar todavía a nivel de comunicación. Esto no podemos decir que sea una noticia falsa, que pasen las avionetas, ¿no? Puede ser verdadera, suena raro, pero puede ser verdad. Si no podemos combatirlo nosotros, pues creo que podríamos hacer un llamado o también en redes sociales estarlo buscando. Creo que cuando la gente habla de las cosas, y eso es muy obvio, ahora también se ha dado mucho en los medios de comunicación, que hacen notas sobre las tendencias de Twitter. Bien o mal, a mí me parece un ejercicio hay un poco como de no tengo nada que hacer, no tengo nada que poner en mi portal y hago una nota de una tendencia en Twitter. Pero a veces justo estas tendencias, y hacer nota de estas tendencias ayuda a que si hay algo que no está claro, al menos los medios de comunicación empiezan a pedir información oficial. Ahora, como ciudadanos, tenemos, y creo que también lo mencioné en la presentación, la ley de transparencia que nos protege y hace que podamos obtener información del gobierno. Yo sí les recomiendo, y es algo que ocupamos los periodistas muy comúnmente, pero les recomiendo siempre a los ciudadanos que se acerquen a la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahorita estrenó el INAI en la plataforma unos buscadores temáticos que la verdad están padrísimos. Yo no pensé que eso fuera posible en México, pero ya es posible. Puedes acceder prácticamente poniendo lo que sea, es como un buscador de Google, poniendo lo que sea, te sale la información que hay respecto al tema. Información oficial, información pública, información gubernamental, y también tú puedes crear tu cuenta, te protege el anonimato si tú quieres, o si quieres poner tu nombre de ciudadano, lo puedes hacer. Puedes crear tu cuenta, es muy sencillo, son como 3 pasos, y puedes pedirle al gobierno del estado, puedes pedirle al gobierno federal que te digan, oigan, sí están pasando estas avionetas y que disipan las nubes para que no llueva, ¿y por qué? ¿No? Sí puedes ponerlo. Y es un recurso que la verdad les recomiendo muchísimo. Así fue como inició esta investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto. Empezó con una solicitud de información así. Rafael Cabrera hizo una información como, bueno, ocupó el nombre de su gato Darwin y puso el señor Darwin Cabrera, vecino de las Lomas de Chapultepec, que está muy indignado porque todos los días afuera de tal número de casa hay
militares que obstruyen el camino, que puede esconderse atrás, no sé, un borracho, un delincuente, ya saben estos señores de las lomas de Chapultepec, ¿no? Entonces yo quiero saber por qué hay ahí tanques de militares, por qué hay como siempre patrullas, por qué afuera de esta casa siempre hay cosas así, ¿no? Él ya tenía en el radar que era una casa de alguien del gobierno y hace una solicitud de transparencia y dice, yo como vecino de las lomas de Chapultepec quiero saber por qué en esta casa siempre hay militares, ¿no? Y el gobierno le contesta, porque el Estado Mayor Presidencial y el Ejército tienen la obligación de salvaguardar los lugares y a los familiares del presidente de la República. Y ahí le dieron la respuesta. Era la casa de Angélica Rivera. Entonces, de algo tan sencillo como una solicitud de información, salió un gran reportaje que, bueno, después de todo lo que reparó, ¿no? Creo que sí, mientras el periodismo, los medios no se acerquen a este tema y mientras no se haga la suficiente mecha en redes sociales, igual tú podrías acercarte a la Plataforma Nacional de Transparencia. Les digo, es muy sencillo. Entonces, y eso además es un medio oficial, porque el INAI se supone que está ahí para eso, para exigirle al gobierno cuentas en cuanto a información pública. Y es información de la que los ciudadanos debemos tener acceso porque existe una ley que ampara ese derecho. No sé si alguien tiene otra pregunta o algún comentario. ¿Alguna duda más? ¿Un comentario? Parece que no, licenciada. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por acudir a este conversatorio. Espero les haya servido y se quedó grabado para que creo que después lo van a subir. Entonces, pues muchas gracias por estar. Gracias por interesarse en el tema. Y espero les haya servido y se lleven algo, por lo menos, de aquí. Muchas gracias a usted, licenciada. Compañeros, no olviden llenar su cuestionario de evaluación y de antemano muchas gracias por su valioso tiempo. Les deseo un buen fin de semana y los esperamos para nuestra siguiente sesión. Que pasen buen fin de semana y un buen puente patrio. Gracias. Parece que hay una duda más, licenciada. Pero, ¿puedo hacer uso de la voz? Adelante, adelante. Muchas gracias. Primero, muchas gracias, Alejandra. Se me hizo muy interesante lo que nos comentaste. La verdad es que se nota tu experiencia en el periodismo y cómo has tenido que justo ir desmenuzando la información. Solo como un último comentario o duda. El tema de las fake news me recuerda mucho el libro de Gabriel García Márquez de La mala hora, ¿no? De todo empieza con mi abuela tuvo un sueño de que algo muy malo iba a pasar y se corre la voz y resulta que al final queman el pueblo, todo se destruye y la abuela dice, ven, como algo muy malo iba a pasar. Entonces, realmente creo que esta responsabilidad de las fake news puede derivar en cosas muy, muy grandes. No sé si nos puedas como solamente dar, no sé, algún ejemplo, alguna cuestión donde una fake news ha tenido como alguna afectación tan grande o tan importante a la sociedad. Creo que también a veces no solo es como de, bueno, era falso y ya, y nos quedamos con una mala impresión. Creo que a veces puede llegar a superar la mala impresión y afectar a las personas, incluso hasta más allá de su estabilidad emocional, ¿no? O sea, como a alguna esfera de derechos, etcétera. Y pues muchas gracias y estuvo muy interesante. Felicidades. Ay, muchas gracias. Pues sí, justo este cuento, si tienen oportunidad de leerlo, también se los recomiendo muchísimo. La mala hora es justo creo que el ejemplo literario, yo puse un ejemplo gráfico en un meme, pero hay un ejemplo literario y es ese, de cómo las fake news llegan a ser estratosféricas, ¿no? Y a tener consecuencias, porque les digo, la información nos ayuda a tomar decisiones, entonces tomamos decisiones a partir de, y creo que hubo un caso, no recuerdo los detalles, porque la verdad soy malísima con los detalles, pero hubo un caso de un linchamiento, creo que en Puebla, a un hombre que supuestamente creo que había asaltado, había violado o algo había hecho y resultó que era falso, ¿no? Y era como un chisme que corrió a través de grupos de WhatsApp de la comunidad. Y al final alguien se convirtió en asesino y alguien se convirtió en asesinado. Entonces, es un ejemplo, pues creo que pequeño, pero
pero es importante ver, sí, que hay consecuencias graves en creer en las noticias falsas. Y también lo que les puse como un fragmentito ahí en la presentación de lo que me dijo Daniel Martínez en la entrevista. Todo eso puede reparar, las noticias falsas también pueden reparar en que haya gobiernos autoritarios o en que haya líderes absolutistas, ¿no? Sí y no, pero sí puede reparar en eso. O puede reparar en que haya un narcoestado también. Y en México lo hubo, ¿no? O lo hay en algunos estados, ¿no? Que gente que cree más en las acciones que hace el crimen organizado a su favor que lo que puede hacer el gobierno, porque el gobierno miente, porque el gobierno ataca, porque el gobierno no nos defiende, el gobierno tiene un brazo armado, que es la policía o que sea el ejército en muchas ocasiones, y nunca va a tratar de defendernos, siempre va a querer hacer su voluntad. Entonces, creo que las noticias falsas también pueden recaer en eso, en malos gobiernos o en estados donde ya no hay ley. Y eso es muy importante. También nosotros por eso, quien hizo la pregunta de cómo, si no queremos creer en la información que da el gobierno, te puedes acercar a las plataformas que existen. Y la verdad, México es líder y es punta de lanza en esto del acceso a la información. Creo que muy pocas personas lo saben, muy pocas personas usan esta plataforma, pero la verdad es que es una maravilla. No en todos los países se tiene. Entonces, si no estás conforme con algo que hace el gobierno, si no estás conforme con lo que dicen los medios de comunicación y no le crees a nadie, te acercas a esa herramienta, o tú mismo puedes ir viendo las cosas, tú puedes hacerte tu propia realidad a través de mucha información. Entre más información consumas, mejor, ¿no? Porque vas viendo si no es falsa, a lo mejor es engañosa también, ¿no? Entonces, puede reparar desde el linchamiento que les puse de ejemplo, que creo que sí fue en Puebla, y hasta tener malos gobiernos. Entonces, creo que en ese sentido sí tenemos que ser responsables, porque pues uno puede decir, ay, que circule la noticia falsa, pero si tú te la encuentras, no compartirla o hacer lo posible por desmentirla, ¿no? Y creo que eso sería un ejemplo y es importante. Muchas gracias, licenciada. No, pues gracias a ustedes. En verdad que tengan bonita tarde. Igualmente, muchas gracias a todos.